¿Qué tal, colegas? Bienvenidos a un episodio nuevo de su podcast Entre Colegas. Mi nombre es Daniel Vela y en esta ocasión nos acompaña la doctora María del Carmen Peniche Lozano, originaria de Mérida, Yucatán, y es médico de formación por la Universidad Autónoma de Quintana Roo y egresada de la especialidad de calidad de la atención clínica del programa multicéntrico de especialidades médicas del Tecnológico de Monterrey y la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León, certificada por el Consejo Nacional de Salud Pública como médico especialista en calidad. Además, cuenta con una certificación que la acredita como auditor líder de la reciente e innovadora norma ISO 7101-2023, así como auditor y auditor líder de la norma ISO 19011-2018. Además, es evaluador y compartimos ser evaluadores del modelo en casa y ella es asesora técnico del desarrollo de estándares de atención centrada en la persona y cuidado compasivo para México y Latinoamérica en Canadian Healthcare Council. Ha sido facilitadora de talleres de liderazgo y salud pública a nivel internacional en países como Perú, Uruguay, Panamá y Colombia. Además, es una fiel creyente en la educación y mejora continua, empezando por sigo con ella misma, a través de tomar cursos como liderazgo, mejora de la calidad y seguridad del paciente por el Instituto de la Mejora de la Calidad. Además, la doctora María cuenta con experiencia nacional gracias a rotaciones realizadas como en el Hospital Español, donde participó en el diseño del modelo de la humanización de esta unidad hospitalaria. Ella ha trabajado como médico responsable del programa estatal de telemedicina y del proyecto de reingeniería de recurso humano de los servicios de salud de Quintana Roo, periodo en el cual pudo participar en el proceso de acreditación de unidades médicas del Estado y pertenecer al Padrón Estatal Nacional de Evaluadores del Modelo de Acreditación de Establecimientos Médicos de la Dirección General de Calidad. Actualmente ha desarrollado en materia de la salud programas como Cobertura Universal, Código Infarto y el programa Cuídate, estás a tiempo para la atención de sobrepeso y obesidad en el Estado de Nuevo León. Diseñó y validó la herramienta para la detección de factores predictivos de morbilidad materna extrema como una estrategia estatal para la reducción de mortalidad en los servicios de salud de Nuevo León. Actualmente se implementa en 400 centros de salud del Estado. Bienvenida, María, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, Dani, muchas gracias. Gracias por tenerme aquí. Gracias a ti por aceptar la invitación. Se le hizo un poco largo, pero pues porque traías unos proyectos internacionales muy importantes para quienes están escuchando. Justo María nos acompaña porque nos va a hablar de atención centrada en la persona, que algunos lo conocieron como atención centrada en el paciente. Ahorita hablaremos de eso. María y yo en su momento coincidimos en una rotación en el Hospital Español con grandes maestros, la doctora Raquel, el doctor Pupo, Jimena, y nos podríamos ir, ¿verdad? Porque casi todas las personas que están ahí, de alguna u otra manera nos dieron grandes enseñanzas. Y María, antes de empezar con ese gran tema, que justo hace unas semanas estuvimos en el hospital universitario con el modelo en casa que ya empieza a traer este tipo de temas a la mesa, me gustaría que nos platicaras de inicio por qué te dio por estudiar calidad si tú ya tenías pues un gran trabajo y venías implementando proyectos. Sí, Dani, pues fíjate que yo creo que empecé a ver la calidad como algo nuevo. Finalmente, creo que muchos empezamos viendo como la parte de acreditación, certificación. Y cuando estaba en los servicios de salud del estado de Quintana Roo, participé justamente en este proceso de acreditación de unidades y estaba por presentar el examen de residencias médicas. La verdad es que yo soy amante de trauma y ortopedia y me iba a ir por ese lado y de repente analizando y viendo el desempeño que yo había tenido durante ese tiempo en la secretaría, una profesora me dijo que tenía el perfil para calidad. Yo no tenía idea de lo que eso era, no tenía ni idea que era una especialidad médica, hasta que me presenta lo que era el programa del TEC, que era el que ella conocía, y digo, bueno, me suena mucho a lo que a mí me gusta hacer, ¿no? Ya tenía una experiencia antes en la escuela como en la Organización Internacional de Estudiantes de Medicina en México y internacional. Y en ese tiempo participé en proyectos de salud pública, ¿no? Ahora sí que pensando en global y actuando local, que era el eslogan que utilizábamos. Y por mucho tiempo trabajé en este punto y al tener esta disyuntiva entre la parte como entre salud pública o trauma ortopedia, calidad entró en un punto medio, ¿no? Donde creo que entendí que con la calidad había algo más que podía hacer y que tenía un alcance mayor y por eso me fui por estudiar calidad. Perfecto. Pues bueno, ahorita estarías arreglando muchos huesos y ganando, creo que bastante dinero a Sí. comparación de alguien de calidad, pero pues bueno, a veces hay que seguir las convicciones y la intuición que uno te pide o te marca. Y después de esta experiencia en todos los hospitales, porque vaya, el programa que tienen o que cursaste,
pues te da esa bondad de rotar tanto nacional como internacionalmente. Al último hablaremos de las rotaciones internacionales, pero dentro de las locales, estatales, nacionales, incluso las rotaciones de campo, ¿por qué crees que la calidad debería estar en todos los hospitales? Porque a lo mejor quienes nos escuchan, que traen el mismo perfil, dicen, bueno, pues calidad está en todos los hospitales, pero la realidad de las cosas es que no todos los hospitales tienen calidad. Para quienes por primera vez escuchan este concepto, ¿tú por qué recomendarías que hubiera calidad en todos los hospitales? Mira, yo creo que calidad es un punto esencial en todas las unidades de atención médica, no únicamente de segundo nivel, sino incluso de primer nivel de atención. Creo que es un puente que une la parte del mundo administrativo y de la gestión, que es sumamente importante en todos los establecimientos, así como la parte operativa, que es muy valiosa para llevar a cabo todos los planes. Creo que calidad es el punto que escucha y logra mediar estas dos ideales, que ambos son muy valiosos, pero que necesitan compartir y coincidir para poder generar grandes resultados en materia de salud. O sea, un personal operativo aislado, sin trabajar con personal administrativo, creo que realmente el sistema se fragmenta y genera como estos resultados que son buenos, pero no son excelentes, ¿no? Entonces, definitivamente creo que calidad sirve como una amalgama del sistema de salud y de las unidades médicas que nos ayuda a buscar los mejores resultados, la mejora continua y el seguimiento de los proyectos siempre aspirando a algo mejor e involucrando a todo un gran equipo de trabajo. Claro, sobre todo considerando que normalmente quienes a lo mejor vayan empezando, digo, seguro te ha tocado colegas que no son de la especialidad y que te dicen: "Oye, quiero poner una clínica, tengo un centro médico o tengo un hospitalito y quiero que ya se haga todo como en hospitales de donde yo trabajo, que son de alta gama", por así decirlo, o de tercer nivel, o lo que tú gustes y mandes. Y se les tiene que explicar que, pues, es un tema de madurez, porque justo he platicado con el director de mi hospital de que no todos los programas, digo, nos tocó coincidir que en el español se daba la materia de calidad en enfermería, pero la realidad de las cosas es que no todos los planes académicos de los profesionales de la salud consideran a la calidad como una materia. Y entonces de pronto los insertas en un hospital donde el modelo de calidad ya existe, independientemente de si sea maduro o no, y te toca con limitantes o con que se tomen las cosas personales o que sea un sistema muy punitivo. Eh, ¿Cómo te ha tocado ver el tema de la madurez en los diferentes hospitales? ¿Es algo que todos tienen? ¿Es algo que toma muchos años? Mira, yo creo que es algo que depende de cada organización, ¿no? Creo que no hay un modelo perfecto, ni hay un tiempo de crecimiento perfecto, depende mucho del contexto en el que está situado y también el entorno en el que se da, ¿no? Yo vengo de un estado más al sur, como bien decía, soy de Mérida, estudié en Quintana Roo, trabajé mucho tiempo ahí y recuerdo perfectamente que ahí mucha parte de la calidad era enfocado a la acreditación y la certificación, ¿no? Y los programas federales. Pero ahora ese paradigma que se rompe y empieza a surgir ese tema de calidad, calidad más allá de los programas. Pero no le puedo pedir lo mismo a Quintana Roo que a Nuevo León, por ejemplo, que lleva en 1000 años hablando de calidad y que de aquí surgió la especialidad de calidad de la atención clínica, ¿no? Creo que el país y los estados van avanzando a medida de las oportunidades y también de los recursos que tiene, y no específicamente de recursos económicos, el recurso humano que es sumamente importante para la operación de esos servicios. Creo que bien lo mencionabas, la materia de calidad no era algo que estuviera en las currículas de la licenciatura médica, creo que era algo que a veces en algunas estaba, en otras no. Yo tuve la fortuna de tener un programa muy innovador en medicina que tenía la materia de calidad en la atención clínica, que tenía una materia de administración de servicios de salud, tenía una materia de dirección de servicios y otra de liderazgo, y así como de comunicación y expresión oral. Tuve clases con una profesora que era de teatro, ¿no? Para poder dar exposiciones correctas, poder hablar en público, y creo que eso me ayudó como a incorporar todas estas herramientas, esa cajita, que lo imagino de esa forma, ¿no? Todas las herramientas que me dio la universidad para formar la persona que soy el día de hoy y que llegué a la especialidad con ciertas herramientas que modifiqué algunas, quité otras y otras de plano fueron nuevas, pero definitivamente creo que así como yo veo mi proceso personal como médico y especialista, creo que las unidades es de la misma forma. Creo que calidad era algo que no estaba como tal o se veía como una figura que debían de tener por un modelo de acreditación, pero no sabían la función tan esencial y el valor y la voz de esa persona que tiene en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, hablando de madurez en las organizaciones, creo que
Depende de muchos factores. Uno de ellos, el contexto y la parte social y política en el que se rodea, ¿no? La segunda parte también pudiera ser el valor que tiene la alta dirección hacia la mejora en la calidad, ¿no? Creo que si tienes un director o tienes un jefe o un líder que realmente crea en la calidad, eso ya es un punto ganado, ¿no? Y la tercera parte es innovar para romper barreras y paradigmas del yo siempre he hecho esto así. Creo que esa es una de las barreras que nos encontramos en calidad y creo que la madurez de la organización va en fases y es, vamos a decir, es ascendente y a veces llega una meseta y a veces tiene esta parte como el modelo de Kurt Lewin, ¿no? De desarrollo organizacional, que requiere literalmente romper el status quo para generar ese cambio. Creo que así veo la calidad en los hospitales y tal vez es un punto para podernos a considerar en qué momento nos encontramos, si estamos en el status quo, qué vamos a hacer para romper ese status y entonces generar una mejora y entender que ese cambio no va a ser inmediato, que van a haber como tal situaciones que no generen resultados inmediatos, pero eso no significa que esté mal, significa que probablemente está en crecimiento y en un cambio, buscando ese recongelamiento como tal para poder generar un cambio ahora sí en la organización. Sí, claro, fíjate, puntos muy importantes que mencionaste, el tema de la dirección. Normalmente cuando los directivos, y no nada más él o la director del hospital, sino los altos mandos, cuando sí tienen este compromiso con la calidad, se va permeando hacia abajo, como muchos dicen en cascada. Compartimos esta experiencia con el director que iba de la mano de todos los de calidad y se metía a todos lados y pues los demás departamentos y las demás personas al decir, bueno, pues si viene con él, seguro es parte de ella, hay que hacerle caso pues porque por algo está ahí. Es muchísimo más fácil a que si nada más me ha tocado ver algunos hospitales o clínicas que dicen, no, pues el de calidad que haga todo. Y tienes a lo mejor una persona desconocida que por más que tenga las preparaciones, pues si nadie le ayuda, lo apoya, pues va a ser muy difícil que los demás quieran compartir. Seguramente se podrá, tomará muchísimo más tiempo, pero es más fácil. El tema de innovar, pues ni se diga, muchas veces es tratar de hacerles entender que no hay de otra y esta parte que mencionabas de la carrera, me vino a la mente un licenciado, si no me equivoco, era en comunicación en mi escuela, Cuitláhuac, que justo uno de los proyectos que te ponía al final era disertar, y luego ya después sabes que la importancia del poder de la voz, de pararte enfrente, de defender tus puntos, pues te están formando el carácter que aunque no es anatomía, pues es donde uno entiende las materias que le dicen de relleno en la escuela, es más fácil después la vida. Y ahora en la vida profesional que me toca darle clases a médicos internos de pregrado, y te preguntan, oye, ¿cuál es el objetivo de que aprendamos calidad? Y digo, pues el objetivo es que cuando veas esto y esto en el hospital, pues tú lo puedas notificar y tú seas parte del cambio y no seas de los que, porque mucho tiempo seguro te tocó ver que la gente no hacía nada respecto a ciertos eventos y decías, pues, ¿en qué momento va a cambiar? Creo que es parte de lo que bien mencionas. Y entonces la siguiente pregunta sería, para darle continuidad, en tu experiencia, ¿quiénes forman el equipo de calidad? ¿Es siempre el médico o es la licenciada en enfermería? ¿O cada vez se meten más farma, biomédica? Creo que vemos hasta economistas de pronto por ahí. En tu experiencia, ¿cuál sería como lo recomendable respecto a quiénes son calidad en el hospital? Mira, yo creo que un equipo perfecto y que yo te diga un perfil excelente no existe. Sí hay perfiles que tienen más preparación que otros por el tipo de carrera que llevan. Hablamos de un especialista en calidad de la atención clínica, pero también los ingenieros biomédicos son sumamente capaces y tienen una perspectiva muy importante para la calidad. Enfermería, podemos hablar hasta de químicos, nutriólogos, farmacéuticos, ¿no? Que están literalmente en este ramo y que llevan mucha experiencia. Creo que son sumamente importantes para integrar un equipo de calidad. ¿Por qué? Porque calidad es, como veíamos antes, es el puente. Y el tener diferentes integrantes con diferentes perspectivas te permite ver al hospital, que de por sí ya es un entorno complejo, de diferentes formas de abordarlo, ¿no? Si hablamos de un problema de equipos biomédicos o equipos médicos, tal vez el biomédico tenga un enfoque completamente diferente que al de la enfermería, por ejemplo, que es el usuario de ese equipo y el otro ve más que nada la operatividad del equipo, ¿no? Pudiese ser también que metemos al personal administrativo en la parte de calidad, ven el valor que tienen los procesos administrativos, el recurso, la preparación, la licitación, el mantenimiento, los proveedores, la evaluación de los proveedores, toda esta cadena. Yo creo que todos tienen un valor importante en la calidad. Definitivamente hay perfiles como ingeniería, médico, enfermería, que tienen un poquito más de fogueo en el área,
Pero yo creo que hablando de calidad, realmente es la preparación adecuada, que esa la puedes adquirir de manera empírica, por muchos años ha sido así, pero también de manera formativa y educativa. Y al mismo tiempo creo que las ganas de querer hacer un cambio en tu entorno y ese empoderamiento, creo que es sumamente importante para la mejora de la calidad en los hospitales. Creo que el equipo perfecto está compuesto no únicamente por perfiles diversos en salud, sino también por personas con ganas de hacer un cambio en entornos que son complejos, que son retadores, pero que al mismo tiempo tienen esa pasión por querer mejorar las cosas. Sí, claro, me vino a la mente mucho Mariel, que me faltó por ahí, súper experta en eso, que cada Sí. quien viene y aporta como un enfoque bien diferente, que se terminan sin ser médicos súper especializando en algún área y luego su aporte y enfoque ayuda mucho. Y justo ahora sí entendiendo como la parte de la calidad en las instituciones de salud, porque vaya que las instituciones de salud no solo son hospitales, pues tenemos clínicas de todas las licenciaturas. eh, Pasemos ahora sí, propiamente al tema de la atención centrada en la persona. Para los que lo conocieron como en el paciente, ¿cuál sería como antes del paciente, en qué se enfocaban? ¿Era solamente en este modelo paternalista o dónde inicia? Claro, yo creo que durante mucho tiempo la medicina fue creada en ese entorno paternalista donde el médico era el que dictaba las cosas, cómo debía de ser, el curso, la información que él creía que era la adecuada para el paciente, tomaba las decisiones inclusive por él en muchas ocasiones y pedía ese respeto por el conocimiento que él tenía. Creo que eso ha cambiado en los últimos años, no es nuevo, hablar de atención central a la persona no es un término nuevo, es un término que lleva muchísimos años, desde los 1900, 2000, empezó a hablarse de este tema de atención central en la persona con el Instituto de Medicina de los Estados Unidos, ¿no? Donde lo pone como uno de los 6 dimensiones de la calidad. Todavía sigue estando como atención centrada en el paciente. Y aquí lo que me comentabas, Dani, ¿cuál es la diferencia entre paciente y persona? Porque este cambio de término que suena muy similar, no es un error de texto, si ustedes lo leen en cierta bibliografía como paciente y luego como persona, no es como que el autor se equivocó. Si vemos paciente, probablemente es un texto que todavía está en reconstrucción y en revisión. Si vemos persona, es un punto un poco más avanzado y actualizado, hablando de materia de ACP, que es la abreviatura para esto. Atención centrada en la persona. ¿Y por qué cambia? Cambia por el hecho de que el paciente a veces se veía únicamente como la enfermedad. El paciente es el paciente que tiene diabetes, el paciente que solamente viene a la consulta del embarazo de alto riesgo, el paciente que viene por cáncer, ¿no? El paciente como enfermedad, como una cama, como un número. Pero realmente se cambia el término de persona para darle esa profundidad al concepto y entender que esa paciente es una persona y que esa persona que se llama Luis tiene un proceso de enfermedad contra el cáncer y que esa persona que se llama Luis, para estar ahí en tu establecimiento, tuvo que dejar su trabajo, está en una licencia, probablemente su ingreso económico es menor a lo que percibía antes, que su familia es una red de apoyo que también está sufriendo ese duelo y ese proceso con él, que definitivamente tiene un dolor, que tal vez esta carga viene genéticamente hablando y que no es el primero que sufre cáncer en su familia, ¿no? Entonces, todo esto se ve a través del término persona. Y incluimos también el término persona, porque no únicamente vemos a la persona como la persona que tiene esta necesidad de una atención en salud, sino también la persona que lo acompaña. Y esa persona que lo acompaña no es únicamente la familia, puede ser un acompañante, un amigo, un vecino, un primo, que realmente no son la familia de sangre, pero realmente la familia que ha acompañado y que ha crecido con esa persona a lo largo del tiempo y ese apoyo moral. Y finalmente la persona como colaborador de salud, una persona que cuida al que cuida, ¿no? Que creo que es sumamente importante ver este enfoque de la persona, persona que necesita salud, persona que acompaña al que necesita salud y persona que cuida al paciente y que cuida al acompañante, ¿no? Entonces el término de ACP como tal se genera más amplio, con una profundidad de ver al paciente no únicamente como una etiqueta de enfermedad, sino ver todas las variables y todas las aristas de esa persona que es sumamente compleja y que para entender un proceso de salud y enfermedad hay que profundizar en ellas para poder realmente dar una solución aterrizada, personalizada e individualizada a las necesidades de esa persona que tenemos enfrente de nosotros.
Yo creo que lo explicaste demasiado bien. Cuando estábamos planificando este episodio, me puse a revisar todos los correos que estuvimos haciendo cuando hicimos este proyecto y quisiera leer la cita textual de una nota que puse para cuando apenas yo me estaba empapando, porque esto, pues aunque sí tiene algunos años, la realidad es que no tiene todos. Digo, no, no es desde que empezó la especialidad, que si no me equivoco, deberá tener como unos 16, 17 años que la creó el TEC. Y de 2017 de la Academia Nacional de Medicina, la atención central a la persona, y leo textual, es un cuidado planificado, manejado, entregado y mejorado de forma continua, que es una gran palabra, con activa participación de los pacientes y las familias, que bien pone entre paréntesis como mencionabas, o socios cuidadores definidos por los mismos pacientes y en coordinación con el equipo de salud para asegurar que se integre sus objetivos, preferencias y valores respecto a su salud, es decir, solamente la de él y no la de nadie más, y es su cuidado médico. Requiere una evaluación, y vuelvo a mencionar, continua, para asegurar que el cuidado esté alineado con los objetivos del paciente, por eso puntualizaba al inicio del tema que ya no es el objetivo del médico, porque muchas de las veces creo que, digo, a lo mejor creciste viendo Doctor House igual que yo, veías como cuál era el objetivo de Doctor House de hacer algo, y a veces era totalmente en contra de lo que quería el paciente, que ese tipo de series a mí me gusta mucho a veces volverlas a ver, porque puedes aprender de cómo pues pierde el enfoque un poco y cómo pues ya hoy en día a lo mejor no serían válidas, y eso que no es una serie tan lejana, ¿no? Pero puntualiza mucho en lo que pide el paciente. Y de las primeras cosas que a mí me llamaba la atención, que ahorita mencionabas, es que el colaborador y ya cuando vas viendo todo lo que te piden, llamaba mucho la atención cuando platicábamos ahí con los involucrados, de que algunas veces te recomendaban hasta tener un gimnasio para los colaboradores, independientemente de cuál colaborador sea, dentro de las instalaciones del hospital. Y aunque pareciera un poco descabellado, algunos hospitales hoy en día ya tienen muchas áreas involucradas para el bienestar hablando propiamente del colaborador. ¿Cómo te ha tocado ver, porque lo has trabajado, pues digo, prácticamente eres una subespecialista en este tema, por dónde se empezaría o cómo podríamos irlo entendiendo quienes van escuchando por primera vez atención centrada en la persona, en la parte de empezar a buscar implementarla en sus hospitales? Ok, Dani, es una excelente idea. Yo igual soy fanática de esto de las series de televisión médica. Creo que cada vez que las veo aprendo de algo diferente y lo veo con otro enfoque. Yo les diría que vean la nueva de Doc que está creo que en Prime Video. Esa se la recomiendo 100%. Esa tiene un tema de atención central a la persona sumamente valioso. Si quieren hablar de ese tema, de verdad, vean el cambio de este médico que tenía un inicio y luego tiene un fin sumamente valioso para hablar de ACP, esa serie en particular. Entonces, ahí se las dejo por si tienen algún momento libre, que lo vean. Y justamente yo creo que, ¿cómo pueden empezar a hacer ACP? Creo que lo primero que pueden empezar a hacer es conocer su establecimiento. A lo que me decía una ya egresada, ¿no? Ya que no era de mi programa, pero era justamente del tuyo, la doctora Bonice, ¿no? Que los hospitales se caminan, ¿no? Y los hospitales se conocen. Y creo que hay muchas buenas prácticas en muchos hospitales o unidades de salud que ya se realizan y tienen este enfoque de atención central en la persona, pero como desconocemos lo que es, no sabemos qué es atención central en la persona. Y un ejemplo muy claro pudiesen ser prácticas, por ejemplo, de acompañamiento a la pérdida gestacional que ya se realizan, que lo vemos muy normal porque humanamente queremos cuidar al otro, queremos proteger esos sentimientos, pero si lo estructuramos y lo ponemos de manera estandarizada, eso ya es atención central en la persona. Y ese es un cambio que le damos como tal a lo que debíamos de dar de manera normativa, con un plus de ese humanismo y esa atención que se individualiza para atender las necesidades de esa persona que está en esa camilla o en esa silla. Mi primer paso de recomendación es, uno, caminen sus hospitales, caminen sus unidades de salud, conozcan y escuchen. Y no únicamente escuchen al trabajador, escuchen también a los familiares, a los que están afuera de la sala de espera. Creo que eso es lo más enriquecedor. A mí me encanta, y siempre se lo he dicho a mis compañeros residentes, entrar siempre por la entrada de los pacientes, la sala de espera, porque ahí te enteras de todo, de la queja, del reconocimiento, de si está enojado o no, de si empezó tarde la consulta o no. Y algo que a mí me encantaba hacer justamente en Linares, ¿no? Que nos tocó hacer ahí la rotación de campo a Dani y a mí, a mí me encantaba salir y ver a todos los pacientes afuera de urgencias, ¿no? Que ahí se quedaban entre la consulta y urgencias, y platicar con ellos y entender qué estaban buscando, ¿no? Y entender qué era lo que ellos querían o necesitaban. No sé,
que les dieran informes sobre si su familiar ya había nacido el bebé de la esposa, de la hermana, de la tía, que si el que estaba dentro en urgencias ya había recibido el medicamento, si se sentía mejor, el de adentro de urgencias, que si le estaban cuidando al niño que estaba afuera, porque claramente no podía entrar a un hospital, ¿no? Entonces, todas estas preocupaciones que aturden tanto al acompañante que está afuera y que no puede ver lo que está sucediendo, como también al paciente que está dentro en una cama con un estrés y un dolor, y aparte esa preocupación extra, creo que mi primera parte sería escuchen, 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 escuchen al paciente, escuchen al acompañante y finalmente escuchen al colaborador. Creo que esto es lo que te da la perspectiva completa y holística de la situación en la que se vive y lo que necesitan estas tres partes que son fundamentales para la atención central en la persona. Entonces, caminen sus hospitales, escuchen, pregunten, inclusive cuando las preguntas o las respuestas no vayan a ser lo que ustedes desean escuchar, ¿no? Creo que todas las respuestas son sumamente valiosas. Y después de eso reflexionen qué es lo que se puede hacer diferente, ¿no? Yo creo que esos serían como los tips para empezar en temas de atención central en la persona. Claro, y ya que metiste el gol, hay un episodio justo con la doctora Eunice, que fue mi R mayor, y también con el doctor Soberanes, que también pues estás ahí en el equipo, hablando justo de los enfoques de la calidad y de cómo empieza y algunas partes de la calidad. Episodios muy interesantes para quienes les esté gustando este episodio. Eh, Dentro de los proyectos que se trabajó en este hospital privado donde coincidimos, se pusieron dos modelos sobre la mesa, muy enfocados en que uno de ellos es Plaintree, que es una organización pues sin fines de lucro que promueve este tema, y UCI, que es pues muy enfocado en el tema de los unidades de cuidados intensivos, que justo ahorita que mencionabas esta parte de cómo muchos hospitales ya lo vienen haciendo, uno de los hospitales en donde fuimos a hacer una evaluación, justo mientras que unos hicieron unas preguntas, yo me fui ahí a caminar para ver qué estaban haciendo en cuidados intensivos y veía a una paciente viendo, pues en la ventana, sentadita, sola, tranquila, y de repente llega el familiar y acomoda la silla igual al lado de, y justo son ese tipo de detalles en donde, pues tenemos un nivel máster, creo yo, como es el cuidados intensivos de este hospital, que tienen camas giratorias para que puedas ver hacia cualquier lugar de la ciudad, en un noveno, décimo piso, donde también puedes ver toda la ciudad, donde no se ocupa tampoco tanta inversión, porque pues al final de cuentas los hospitales ya tienen muchos pisos, los hospitales ya tienen ventanas, es decir, sí hay cómo ir migrando la atención a dar una atención más humanizada, pero para quienes busquen también modelos, no es una clase ni es el objetivo hablar de, Mm. pero justo Plaintree y UCI ayudan mucho a llevar los hospitales. ¿Cuáles son, si de pronto lo tienes como en la mente, las perlas más importantes para quienes estén considerando de qué te podría aportar a lo mejor leer Plaintree y UCI, que te podrían llevar de manera muy sencilla a implementar en un hospital? Ok, es una buena pregunta. Fíjate que hablamos de Plaintree y UCI y justamente UCI acaba de sacar su nueva versión de urgencias pediatría, ¿no? Porque antes estaba la terapia intensiva, y ahora está también urgencias y también está el enfoque de pediatría, que creo que es sumamente valioso también entender que el paciente pediátrico tiene una voz en su proceso de atención. Creo que eso es un reto para el sistema de salud, entender que el paciente pediátrico también tiene una experiencia y también es un usuario de los servicios, ¿no? Pero eso igual lo platicamos en otro momento de este enfoque de pediatría de ACP, pero justamente Plaintree UC, las perlas que yo te podría decir que coincide, justamente cuando hicimos esta revisión, Dani, nos dimos cuenta que había muchas cosas que coincidían, ¿no? Que eran dos modelos completamente desarrollados de manera distinta, una de ellas en España, otro de ellos por su creadora en Argentina, ¿no? Y que eran modelos que no nacieron iguales, sino que en determinados momentos, y algo súper interesante de estos modelos es de dónde nacieron, ¿no? La experiencia de Plaintree nace de una mala experiencia de su creadora, ¿no? En un modelo donde la atención estaba basada en la tecnología y en las mejores prácticas médicas, pero no en la personalización de la atención. Y UCI, ante una necesidad de justamente ver qué es el servicio más deshumanizado, porque hay tantas personas que entran y salen, tantas máquinas, tantos ruidos, que el paciente se pierde, ¿no? En ese proceso de atención y dejamos de escucharlo y nada más escuchar lo que dice la clínica y no lo que quiere o lo que quiere el paciente, ¿no? Entonces, estos dos modelos tienen muchas cosas en común porque ven diferentes líneas de acción o diferentes guiadores, como lo llama Plaintree, por ejemplo. Y uno de ellos es la infraestructura. Yo creo que justamente ahorita en el congreso que fui a Chile, había un tema que hablaba de la neuroarquitectura.
Es un tema interesantísimo, súper profundo, que realmente requiere a alguien mucho más experto que yo de hablarlo, pero a grandes rasgos les puedo decir que la estética, la no estética genera dolor, ¿no? Y está estudiado cómo esta no estética generando dolor, si el paciente ya de por sí viene con un dolor del diagnóstico, más el dolor que le hacemos por parte de los procesos clínicos, que si la toma de muestra, que si la biopsia, que si la punción, si eso le sumamos una falta de estética en los establecimientos de salud, falta de estética es que no tengan la luz solar, que no puedan ver qué hay afuera, si es de día, si es de noche, que no puedan tener esta disminución de la luz cuando están por dormir, o que el ruido no se pueda disminuir para que puedan descansar, ¿no? Que puedan girarse, que puedan pasarse de la cama al reposet si es posible. Estos cambios, los colores, que el color sea cálido, que sea pacífico, que esta paleta de colores en donde está situado esa recámara de terapia intensiva o de hospitalización o de duelo gestacional sea adecuado para generar esa armonía con lo que siente la paciente, ¿no? Y creo que eso es sumamente valioso y pocas veces valorado, ¿no? ¿Cuántas veces construimos un hospital o una clínica o un consultorio y nada más vemos como la paleta de colores bonita o la cubeta que sobró de pintura, ¿no? O lo que hay, pero realmente no analizamos que también eso converge en cómo se siente el paciente, inclusive si regresa o no regresa al hospital, ¿no? Entonces, creo que ese es un punto para valorar la infraestructura. El otro sería las capacitaciones que le damos al personal y también cómo educamos al paciente y la familia. Es sumamente común que al momento del egreso queremos darle al paciente toda la información y al familiar. Aquí tienes todos los egresos, la instrucción de rehabilitación, de nutrición, del alta, el costo, esto. El familiar está en un shock, se está llevando a alguien que estuvo ingresado 2, 3 días o más tiempo, no sabe cómo va a hacer para cuidarlo en casa y luego lo alimentas con toda esta información que parece literalmente un monólogo en speed, ¿no? De 1.5 y no entiendes absolutamente nada. Entonces, creo que el poder hablar de este tema de manera calmada y que durante todo el proceso de atención el paciente o esté acompañado de esta persona que él decida o ella decida y que le puedan dar esos cuidados y en ese tipo sea capacitación en vivo, ¿no? Te enseño qué hacer en rehabilitación, te enseño cuál es la dieta que le damos, te enseño cuál es el abordaje psicológico que estamos tratando con esa persona, ¿no? Pero el momento durante toda su estancia, no al final querer encargarlos de todo cuando durante todo el proceso nunca los escuchaste ni nunca les diste nada de información. Y otra perla importante, y con esta creo que cierra, hay muchísimas, yo podría hablarles, los dos modelos me encantan, ¿no? Pero creo que lo que mencionabas de cuidar al cuidador, durante pandemia lo vimos, ¿no? Durante pandemia vivimos cómo el personal de salud se desgastó por tratar de llevar, o sea, lo que era esta pandemia por COVID-19, ¿no? Vimos cómo el compromiso, la lealtad del personal médico que incluso doblaba turnos o se quedaba más tiempo para poder atender a la demanda de pacientes, ¿no? En este punto creo que es importante que empecemos a cuidar a ese trabajador desde el enfoque ocupacional, desde el enfoque de bienestar físico, emocional y social, ¿no? Y finalmente, el codiseño, que yo creo que es la perla de la corona de la ACP. Codiseñar proyectos de mejora que estén vinculados el grupo de colaboradores con el grupo de acompañantes y el grupo de pacientes que sean la propuesta para implementar mejoras en un mismo hospital. Creo que el hospital que logra hacer esto es un hospital que tiene la madurez suficiente para entender que los mejores proyectos nacen de quienes trabajan en la institución y quienes atienden o acuden a la institución. Sí, claro, es una buena manera de decir calidad somos todos, María. La verdad es que lo que estabas diciendo detrás es, pues, calidad somos todos, porque al final de cuentas se ocupa de un gran equipo, y no me refiero a un gran en la cantidad de personas, sino en la calidad y en el compromiso que se tiene hacia el objetivo de algo. Y qué importante, de las cosas que me gustaron cuando empecé a leer esto ya a profundidad es que en muchos lugares el servicio al cliente, pues, tú lo sabes, o sea, si tratas bien al yo, por ejemplo, trabajé en Costco y sabíamos en Costco que si tratabas bien a tus trabajadores, pues ellos iban a tratar bien a los clientes y al final de cuentas esos clientes iban a regresar. En el tema de la salud es básicamente lo mismo. En la medida en la que tú, pues, te preocupes por tus colaboradores, ellos van a llevar eso a sus pacientes, porque, pues, otra de las frases que seguro a lo mejor pudiste o se escuchará en el episodio de Unice es: "Somos humanos trabajando con humanos". Al final de cuentas, por más bueno que seas, por más comprometido que tengas, si ese día no sabemos, pero pasó una situación con tu carro, con tu perrito, con tu familia o con algo en particular, vas a llegar al hospital destrozado y si nadie te preguntó qué te preocupa el día de hoy,
y avanzas, de repente lo vimos justo en esta serie donde uno de los médicos de Doctor House, pues, hace un mal tratamiento, por así llamarlo, y después durante el juicio, pues, se sabe que ese día perdió a su papá. Pues, claro que él no debía estar trabajando, pero, pues, también creo que los profesionales de la salud malamente nos educaron creyendo que somos seres fríos y que podemos manejar todo. Justo hoy platicaba con la jefa de enfermería del hospital, que se nos olvida que los recién ingresos o los recién egresados de la facultad de enfermería, por hablar de esa licenciatura, de repente llegan después de una pandemia, algunos sin tanta experiencia clínica, te toca un código azul, fallece el paciente y el sentimiento de culpa se me pone la piel chinita de cuando, pues, falleció tu primer paciente que no sabes cómo lidiar. Platicaba con una doctora que grabé un episodio de tanatología donde te dices que en realidad, pues, nadie te prepara para, una, recibir esa mala noticia tú como trabajador y luego cómo se la transmites al familiar, porque platicando con una enfermera me decía, pues es que siempre nos dicen que el doctor es el que dice la noticia, pero la mayoría del tiempo enfermería es quien está con el paciente, fallece el paciente y quien da la primera cara es enfermería. Entonces, el enfocarlo, y me desvió un poco, pero el enfocarlo en el colaborador creo que es bastante importante porque justo ahí empiezan como las grandes recomendaciones o donde se puede suscitar una gran queja, a pesar de que el tratamiento haya sido, seguro te ha tocado un súper gran tratamiento, se te va un detalle y una súper queja y adiós todo el esfuerzo. Entonces, el tema de calidad somos todos es porque justo una mala aplicación, una mala canalización o un diagnóstico con las palabras duras y frías, una conciliación por hablar de farma, un equipo biomédico, es decir, creo que no acabaríamos, o hasta el de cuentas por cobrar, que de pronto va con aseguradora para quienes nos escuchan de un hospital privado, por más que a lo mejor el doctor es el mejor cirujano y la enfermería es la mejor enfermera, si el de cuentas por cobrar hizo algo mal con el seguro, adiós toda la atención y te llevas una experiencia muy, muy amarga. Justo hace poquito grababa con un compañero que vende seguros y me decía, si no les explicas que se va a tardar 4 horas al paciente cuando lo dé de alta el médico, porque hay un trámite de la aseguradora, ese paciente no va a volver a tu hospital, porque al final de cuentas, por mejor que haya sido todo, para él fue terrible el trato porque lo dejaste esperando 4 horas. Entonces es donde empiezas a entender, aunque no es atención propiamente centrada en la persona, es donde tienes que entender que a lo mejor esa persona, el periódico que acá en Monterrey el Norte es el que más se vende, a lo mejor para el abuelito que está internado, ese periódico era lo único que ocupaba en las mañanas y atención centrada en la persona para él era mi periódico en la mañana con un jugo. Y se nos olvida que a veces en hospitales públicos y privados, no es que aquí nada más es así, y no, normalmente ahorita me gustaría que me platicaras cómo ha sido la experiencia de irlo implementando en hospitales, pero a mí me tocó en especialidad acercarme a la de nutrición y decirle, oye, ¿me puedes dar, no sé, este tipo de alimentación? Y se quedaba pensando y decía, pues sí, en realidad no hay una limitante, solamente nadie la pide y así vas conociendo cómo muchas veces las ligas se pueden ir estirando y se pueden ir acomodando, pero hace falta quien las mueva. ¿Cómo te ha tocado la parte de ir buscando que la atención sea centrada en la persona solamente por ponerlo sobre la mesa? Sí, Dani, fíjate que, digo, creo que he tenido muy buenas personas, he coincidido con muy buenos líderes que justamente han estado contigo también aquí en el podcast, que el doctor Javier Soberanes, por ejemplo, que realmente cree en esta parte de la atención centrada en la persona. Y creo que el que tengas una persona con esta experiencia que te abra las puertas y te permita entrar con más personas, te da este voto de confianza, ¿no? De lo que viene a decir esta nueva persona, ¿no? Que muchas veces que acaba de egresar o está chiquita, ¿no? No tiene toda la experiencia que tienen todos los demás. Ahora sí que el que venga alguien te diga, escúchala, dale 5 minutos y vas a ver cómo la perspectiva que tiene de cambio realmente tiene lógica, ¿no? Y te va a dar resultados. Creo que ha sido sumamente valioso que me he encontrado con personas como el doctor Javier, como la doctora Raquel, como el doctor Pupo, como el doctor Luis Torres, ¿no? Justamente todos ellos que me han encaminado y me han dado ese voto de confianza ante este tema que, como tú dices, es más reciente y ha tomado más auge en los últimos años. Y yo creo que también retomó el auge en la pandemia, ¿no? Cuando realmente nos dimos cuenta que el contacto humano era sumamente importante para la mejora de los pacientes y el no tenerlo generaba como tal este dolor que no era un dolor que se podía curar con medicamentos o con una dosis más de paracetamol, ¿no? Yo creo que uno de mis retos o lo que yo he intentado hacer ha sido ser congruente, ¿no?
Creo que las personas que me conocen saben que soy congruente en la parte de atención centrada en la persona, empezando por uno mismo, ¿no? No puedes querer contagiar a los demás con una ideología si tú no la crees primero. A mí me encanta ir y iba a Linares y lo saben, ahí el doctor Botello, Martín, el doctor, que me veían justamente ahí caminando y subiendo hospitalización, mis compañeros residentes, ¿no? Que estaban conmigo en la rotación de campo y veían cómo la de calidad, que no tenían ni idea de qué era lo que hacían porque muchos venían de otros hospitales, ¿no? Cómo interactuaba, cómo platicábamos y nos dimos cuenta que habían pacientes que no le gustaba la dieta y no comía, no es que no comió, pero ¿por qué no comió? Es que no le gusta la calabacita, le dieron todos los días calabacita, pues la paciente no va a comer porque no le gusta. Es como que te lo den a mí o te lo den a ti o a quien sea, no le va a gustar. Si en vez de la calabacita pueden tomar chayote y hay disponibilidad en el hospital y no cambia en nada la indicación médica, dale el chayote, o sea, no te afecta en absolutamente nada. Si el paciente es terminal y ya está por fallecer y te pide un vaso de coca, el que le des el vaso de coca no va a cambiar para nada el pronóstico del paciente, ¿no? Creo que son cosas que te vas humanizando y entendiendo que los cuidados deben de ir, sí, siguiendo las recomendaciones médicas claramente y basada en evidencia, pero también personalizado. Entonces, mi implementación ha sido primero acercarme con los pacientes y con el ejemplo ir demostrando esto que quiero que vean, que si se los doy en una clase o en un tema o en una ponencia, les va a entrar por un oído y les va a salir por el otro, ¿no? Pero realmente si lo ven en acción y ven el impacto que tiene el que la paciente sea considerada lo que le gusta y no le gusta comer, el que realmente consideremos que si quiere que venga un sacerdote, un curandero o alguien externo a una religión que ella considera o él cree, ¿por qué no hacerlo si no perjudica en absolutamente nada la atención médica? Si su única persona que tiene es un animalito, un perrito, que ha cuidado durante toda su vida y se tiene que despedir, es lo mismo que el dolor de no ver a un hijo, que tal vez el no ver a un animal, ¿no? A la persona, pongamos en contexto que muchos dirán, no, ¿cómo comparas a un hijo con un animal? Hay personas que toda su vida han vivido con ese perrito o ese gatito, ¿no? Y su duelo y su pérdida también la van a sentir con ellos, ¿no? Entonces creo que mi experiencia ha sido esa, Dani. He intentado compartir con las personas ese tema que me documento, ¿no? De manera educativa, pero me di cuenta que la parte de educarlos en una ponencia no es suficiente al momento de hablar de atención central en la persona. Uno tiene que ir al momento del encuentro con el paciente y sentir esas emociones, ¿no? De cuando realmente se come ese chayote y ves que el paciente está comiendo y no es porque no tuviera un problema, es porque no le gustaba. O cuando hablas con una paciente que tuvo una pérdida gestacional y la ponen al lado de una paciente que acaba de tener a su bebé, ¿no? Y entiendes ese dolor que está sintiendo más allá del dolor físico, que es que pudo haber sido tan fácil de evitar como colocando a una paciente en una sala y a la otra en otra sala. Gastos, ninguno. Movimientos y procesos, muchos, ¿no? Pero realmente es concientizar en cómo queremos ser tratados y creo que esto también me ha dado la oportunidad, la vida, tanto personas que me ayudan a facilitarlo como también situaciones en las que personalmente he tenido que volverme acompañante, ¿no? Justamente ahorita paso con mi mamá un proceso de cáncer de mama, ¿no? Y me volví de ser médico a ser acompañante de una persona en un proceso crónico de enfermedad, ¿no? Entonces, esta perspectiva dual de médico y aparte acompañante, ¿no? Y en algún momento paciente de cuestiones más agudas, creo que es lo que me da esa visión y me gusta compartirla con las personas de manera práctica para que sientan. Creo que muchas de lo que podemos hacer de cambios actualmente en el ser humano es a través de las emociones y las emociones que se contagian y ACP, su base, son la parte emocional, ¿no? La parte de este valor al sentimiento, a la humanización. Entonces, yo creo que así he comenzado, Ani. Claro, fíjate, ahorita yo estudié en el 2005 y como por el 2008 en la carrera de medicina, un doctor Guillermo Elizondo Riojas, él es jefe de radiología e imagen del hospital universitario, sacaron como un ciclo de conferencias de grandes maestros y uno de los mensajes que él nos pedía era que no se olvidaran como médicos de tocar al paciente a la hora de pasar visita, porque hoy en día y después de COVID muchos profesionales de la salud ya no tienen contacto con el paciente o lo disminuyen lo más que se pueda. Y justo me acuerdo que él decía,
no sé, o sea, por más que terminen lo que terminen haciendo, procuren siempre tener un contacto respetuoso, compasivo y empático con el paciente, porque me acordé por lo que dijiste, a veces esa persona, hace poquito me tocó un paciente que estaban suturando y le decía, bueno, ¿dónde está su familiar? No, pues nada más viene ella, que trabaja conmigo, pero no tengo a nadie más. Y dices, ah, caray, o sea, también a veces pasa que no tienes a ningún familiar y en marzo, a quienes no han tenido la oportunidad, les recomiendo mucho el Congreso del ABC de Calidad. Justo la doctora Yacamán invitó en el hospital llevan a perritos, a sus mascotas. Digo, hay también la parte profesional que llevan perros entrenados para terapia, pero han permitido llevar a cuidados intensivos que uno podría pensar, ¿cómo vas a meter una mascota? Hay un protocolo de limpieza y demás para poderlos admitir y nos llamó mucho la atención porque presentaron justo el caso de una persona que el día que fue su perro a visitarlo, al retirarse se murió y llevaba, no sé, días enteros en el hospital y que muchos dirán, bueno, pues es una coincidencia, pero muchos creeremos que lo único que necesitaba esa persona era despedirse de su último ser querido, porque bien lo decías, o sea, algunos tendremos hijos, pero habrá quienes pues tienen alguna mascota que los fue acompañando sus últimos días y necesitan esa parte para poder, pues su último anhelo, como bien lo decías, lo de la comida, que bien justo te decía, o sea, muchas veces sí puedes cambiar un poquito y a lo mejor, pues bueno, no pasa nada si son sus últimos días, y seguro las de nutrición tampoco se van a enojar si les dices, oiga, en vez de chayote use calabaza o viceversa. Como bien decías, me gustó mucho esta parte, a lo mejor sí hay muchos procesos detrás, pero la gran mayoría de las personas son humanas, eh, no que no sean humanas propiamente, sino si tienen ese tacto de decir, pues no pasa nada, por esta vez la puedo brincar, aunque creo que en esta experiencia de Linares, pues ayuda que también es un pueblo, no sé si mágico, pero es un pueblo que tiene un gran corazón y que lo vives en sus calles. Entonces también creo que ese hospital te lleva a esa parte en la que vuelves a creer en que pues se puede humanizar hasta los hospitales que le dirían rurales, pero pues prácticamente Linares para quien no conoces una ciudad. Eh, Respecto a Plaintree UCI, algo que se nos está escapando, porque no quisiera cerrar como ese capítulo, si a lo mejor tendrías algún otro dato que se nos pase. Plain to UC, mira, yo creo que algo que me gustaría decir de ambas es que, y algo que aprendimos también ahí en nuestra rotación, Dani, fue que un hospital no debe buscar la certificación, debe buscar aprender los procesos que sean útiles para ellos y mejorarlo. Realmente una certificación, un papel, no da como tal, vamos a decir, no te asegura que estés haciendo bien las cosas, sino que únicamente es un proceso que certifica ciertas pautas, pero quien va realmente a hacer un cambio en su hospital es uno mismo, ¿no? Yo creo que es realmente, uno no puede estar certificado por Plaintree UC, pero tener todas sus prácticas y eso es correcto, ¿no? Así que un papel no dicta si haces atención central en la persona o no. Muchas cosas las puedes hacer incluso no estando certificado y si, claro, si tienes el recurso y la posibilidad de hacerlo, pues adelante, siempre es un plus, ¿no? Pero así como está Plaintree y está UCI, también hay nuevos modelos como en casa, por ejemplo, que ya tiene este enfoque de atención central en la persona también al centro. También está el Canadian Healthcare Council, que tiene un enfoque también de atención central en la persona. JCI, que ya tiene un capítulo específico de Patient Center Care, ¿no? Que antes estaba dividido como PFE, etcétera, como otros lo conocemos en el modelo del Consejo de Salubridad General. Realmente, atención central en la persona se ha vuelto uno de los pilares importantes para cualquier momento de acreditación y certificación. Hablar de Plaintree UC es hablar nada más de un pedacito de lo que hay de modelos disponibles en el mercado, pero también hay muchas otras buenas prácticas, ¿no? Que podemos encontrar como Patient Safety Movement, por ejemplo, que también pueden hablar de seguridad centralmente, pero que por ahí tienen ciertos destellos de atención central en la persona. Y yo creo que sería eso, digo, el modelo es buenísimo, tiene de todo para poder aprender y poder profundizar y llevarnos horas hablando de Plaintree, UCI y todo lo que viene detrás, pero en sí la enseñanza es haz atención central en la persona a medida de lo que esté en tu alcance. No necesitas tener un modelo completo. Hay cosas pequeñas que puedes ir completando. Claro, se puede escoger hasta una por mes para poder implementar de poco a poquito. Eh, y si no me equivoco, está autorizado a hablar de tu rotación en Chile, en la superintendencia, de manera resumida, pero nos podrías platicar qué andabas haciendo por allá. Sí, Dani, claro que sí.
Fíjate que tuve la oportunidad ahí de rotar en la Superintendencia de Salud, en la Intendencia de Prestadores con la señora Carmen Monsalve. Ellos se encargan, Chile tiene desde el 2009, si no me equivoco, un proceso de acreditación que es obligatorio para todos los establecimientos de salud, desde primer, segundo nivel, odontología, laboratorios, hemodiálisis, etcétera. Y esto es para poder, como cuando teníamos el Seguro Popular aquí en México, por ejemplo, ¿no? Ellos tienen unas garantías explícitas en salud y para que las unidades puedan dar este sistema y los pacientes acudan con esta cobertura garantizada, tienen que estar acreditados, ¿no? Si no, está vigente, no se cubren esas garantías explícitas y el gobierno como tal no brinda este aportación económica en apoyo a esas garantías, ¿no? Durante muchos años han trabajado en este modelo que es sumamente valioso, con un proceso realmente muy trabajado, de mucho que se pueda aprender. Realmente quien quiera aprender de un modelo internacional en salud, que no sean de los privados, por ejemplo, el modelo chileno de acreditación es sumamente interesante y muy recomendado, pero como toda la vida, una vez, imagínate que yo te pongo un examen hoy y ese mismo examen te lo repita dentro de un mes y te pongo el examen dentro de 3 meses más, el mismo examen sin cambiar nada, realmente la mejora que tú puedes tener pues está topada, está limitada, ¿no? Siempre a esa misma mejora continua o mucho lo que tú puedas hacer de manera individual, pero que no está garantizada con ese modelo de acreditación. Entonces en Chile lo que estaban viendo era la actualización de su modelo de acreditación. Y afortunadamente no es que iba a desaparecer lo que ya tenían, sino que iban a agregar ciertos bloques más que ahora consideran sumamente relevantes. Uno de ellos era gestión de la calidad, ahora sí como un bloque individualizado, control de enfermedades, de infecciones asociadas a la atención y salud, de IAS, control de riesgos y finalmente atención centrada en la persona, como un bloque particular. Entonces, durante todo ese tiempo en la rotación pude trabajar en mesas técnicas con exministros de salud, trabajadoras sociales, tecnólogos médicos, médicos especialistas, médicos en cargos públicos, directores de hospitales públicos y privados en Chile, y todas estas personalidades para nuevamente armar una lluvia de ideas de trabajo y poder crear un modelo de acreditación para estos establecimientos en Chile, que ahora miraran no únicamente la infraestructura, proceso y resultado, que era mucho lo que se tenía, sino ahora también a la parte de atención central en la persona. Es un proceso que todavía está en construcción, justamente es un trabajo colaborativo, que yo nada más ahí tuve una pequeña participación durante esa estancia, que justamente participan el doctor Ruelas en la mesa técnica de este proyecto a nivel internacional y muchas personalidades con gran experiencia en Chile y en otros países de América, ¿no? Y este modelo realmente para mí fue un punto de trabajo sumamente importante porque era lo que deben de tener como mínimo todos los establecimientos de salud públicos y privados para tener como tal un suelo parejo, ¿no? Entonces, creo que eso es hacer atención centrada en la persona desde política pública y no como algo que se pueda o no hacer como los modelos. Este es el sí o sí van a tener que tenerlo. Y la experiencia fue grandiosa. Yo creo que nunca había aprendido, nunca había debatido más en mi vida, ¿no? Entre que si el techo debe ser importante, que porque es lo primero que ve, que si los cables y toda esta visión que rompe paradigmas, ¿no? De como tal cuidar los costos o la infraestructura. Y ahí era así, cuida los costos y la infraestructura, pero mira lo que mira tu paciente, ¿no? Enfócate en lo que ellos ven, enfócate en lo que sienten la familia cuando está sentada en esa sala de espera dura, ¿no? O fría, o blanca, o ese pasillo, ¿no? Que también ahí tuve la oportunidad de ir a la clínica alemana, ahí en Chile, una clínica privada de mucho prestigio, y ahí tiene un área de usuario, específicamente experiencia del usuario, que se encarga de ver toda esta experiencia, no satisfacción, sino experiencia del usuario durante toda su estancia. Y hay una experiencia rapidísima, se las cuento, Dani. Ellos tenían en reportes de satisfacción o de experiencia, tenían una queja porque tenían dos edificios, uno de cada lado, y por abajo se cruzaba justamente los quirófanos estaban de un lado y la hospitalización estaba del otro, que habían hecho una ampliación. Y se tenían que cruzar por un túnel abajo, ¿no? Para pasar de un lado a otro. Los pacientes, ese túnel era blanco, blanco y la luz al fondo se veía. Estaba frío y era blanco. Entonces los pacientes en sus referencias decían que era el túnel de la muerte, literalmente, ¿no? O el túnel de la desesperanza, porque veían la luz al final del túnel, literalmente. Entonces, ¿qué hicieron con esas quejas en vez de dejarlas a un lado y decir, ay, esto no me genera ningún costo, es el deber ser, porque pues, ¿cómo te voy a trasladar del punto A al punto B? Pues por el túnel, ¿no? Bueno, pero ese túnel tenía áreas de mejora. Contrataron a un artista
que el artista fue a pintar un mural precioso, verde, esperanzador, con colores cálidos, bajaron la temperatura del pasillo y ahora el túnel se llama el túnel de la esperanza. Entonces los pacientes cambian la perspectiva de terror que aumenta el miedo, el nerviosismo ante una cirugía, etcétera, a tener esperanza de que están cruzando hacia una puerta para mejorar su salud, ¿no? Son pequeños datos que cambian la cultura, perspectiva de cómo cuidar y hacer una mejora en atención centrada en la persona. Estos son pequeños ejemplos, pero definitivamente Chile es un país encantador del cual yo aprendí y creo que me traje muchas experiencias, de ahí me traje ciertos proyectos que apliqué aquí en el hospital, en un hospital de segundo nivel aquí en Nuevo León, y que íbamos la cadena, ¿no, Dani? Nos fuimos al Hospital Español y esto que trabajamos tú y yo en ese proceso fue lo que llevamos a Chile para que ellos puedan tener esa lluvia de ideas de revisión bibliográfica de Plain Tree UC y hacer esta parte de su modelo de acreditación. Y ahora ellos nos dan cierto material para poder implementar aquí esas buenas prácticas en México, en los servicios de salud de Nuevo León. Entonces es una cadena de favores. Para mí ACP es ir aprendiendo de otros, buenas prácticas y tener esta cadena de favores de uno a otro, ¿no? Sí, claro, la verdad es que pues Chile y Argentina, no por hacer menos a los demás países de Latinoamérica, pero estos dos son punta de lanza en ese tipo de temas y también en informática. Un par de colegas especialistas en informática de la Universidad de Buenos Aires eh, y el hospital italiano y demás están también en clínica alemana. Mi hermano estuvo por allá y en algún momento yo cuando me metí a quirófano durante la especialidad les preguntaba algunas cosas a ellos y los médicos de allá mandaban fotos de que, mira, nosotros hacemos esto, sí, hacemos allá. Creo que el sentido de colaboración que tienen es tremendo, es envidiable. La verdad es que no digo que México no, pero pues hablando propiamente de Chile y de esa clínica, sí el sentido de colaboración es muy bueno, es muy grande y hay cosas que de pronto tú ves y dices, oye, pues eso no tiene sentido, estaba muy fácil, pero a nadie en México se le hubiera ocurrido. Entonces, creo que ese tipo de experiencias muy enriquecedoras. Mientras que andabas por allá, yo te veía como pues toda una primer ministro de salud. Me dio mucho gusto ver cómo te desenvolvías allá, porque pues son altos niveles, es una experiencia que pocas personas seguro en especialidad tienen. Y pues qué bueno, porque al final de cuentas eso al traerlo a Nuevo León, pues empieza a dispersar ese tipo de conocimiento que pues hace que todos crezcamos, porque al final de cuentas, pues somos poquitos, no son tantos los que existen de especialidad de calidad en México. Así que pues te felicito por esa inversión, porque al final de cuentas hubo una inversión económica y emocional detrás para llegar hasta allá. Eh, pero bueno, María, algo más que se nos está escapando, digo, es toda una subespecialidad, por así llamarle, atención centrada en la persona, pero para ir cerrando el episodio, no sé si se me está escapando algo más de atención centrada en la persona. Mira, Dani, yo creo que hemos abordado en gran medida lo más que se puede hablar de manera preliminar, como para esa probadita a las personas que quieran saber más sobre atención central a la persona. Realmente hay muchos modelos más que hablar. Hay un tema nuevo, bueno, un tema no es tan nuevo, pero es un término más usado, que hablamos de atención central en el paciente, atención central en la persona, y ahora hay un término que engloba esos dos, que es los cuidados humanizados, ¿no? Entonces, ya es un nuevo término que está buscando ampliar o englobar todos los enfoques de una perspectiva holística. Son como los papers más actualizados a hablar de cuidados humanizados, no tanto como atención centrada en la persona, pero todavía es un término que estamos como tal adoptando y viendo la diferencia entre uno y otro. Entonces, ese tema va cambiando, ¿no? Cambia todos los días, cambia de todas las maneras, pero la esencia permanece, ¿no? La atención centrada en la persona es literalmente cuidar al paciente, persona, al acompañante y al colaborador desde el contexto y las posibilidades que tengamos. Yo creo que ese es el mensaje que creo que me gustaría enfatizar en esta plática y que ahora sí que vayamos por los pasillos desde nuestras unidades de salud y veamos a la persona que está sentada ahí y no al que viene por la toma de muestra de sangre, sino a don Juan o doña María, que vino desde el pueblo de hace 4 horas y está aquí en ayuno y no lo hemos pasado y pues obviamente puede estar cansado, molesto, puede no entender. Igual la parte de la inclusividad, Dani, creo que es un tema que pocas veces hablamos, la inclusividad en salud, desde incluir al paciente pediátrico en la toma de decisiones, como también aquellos que tengan alguna dificultad para la expresión, ya sea que no puedan hablar o que no puedan ver, por ejemplo, o que tengan algún tipo de dialecto o lengua.
Creo que la atención central en la persona justamente busca también sentir esa parte de incluir a todos en el sistema de salud y que todos se sientan parte del mismo. Entonces, yo creo que eso sería lo que me gustaría como tal enfatizar. Creo que hemos abordado todas las aristas, experiencias, vivencias, mis consejos, mis tips desde mi perspectiva, ¿no? Y lo último que yo creo que diría, Dani, es, no es difícil. Pensar que atención centrada en la persona es difícil, es pensar que literalmente no hay forma de mejorar. Y creo que pensar en atención centrada en la persona es recibir y dar el trato que nos gustaría que nuestros familiares, amigos, conocidos o uno mismo pudiera tener al momento de requerir un servicio en salud. Claro, perfecta manera de irlo cerrando. Y lo último para no dejar de lado, justo cuando yo estuve en el español, me llevé el equipo para grabar allá y me dio la oportunidad Jeremy Cruz, un psiquiatra muy reconocido por el tema de la comunidad LGBTQ más, y justo él platicaba mucho de cómo tampoco los hospitales están 100% preparados. Yo me traje de tarea de regreso al hospital donde me formé, el poner sobre la mesa si en las recepciones, admisiones y demás estaban preparados para que llegara yo personalmente y decirle, bueno, yo soy Daniela, y si estaban preparados para decir, ay, pero tu INE dice Daniel, pero dice que eres hombre, pero tú te identificas como mujer, y entrar en esa conversación en un modelo, pues, del grupo, pues, con este trasfondo católico que tiene, no sabemos si estaban preparados para, pero así como ese, me ha tocado a manera de como breve experiencia en la consulta que ves a alguien y le dices, oye, ¿cómo quieres que me refiera a ti? Y les cambia la cara al ponerlos como, a ver, tú dime, si tú quieres que te llame así, pues yo no tengo ningún problema, dime cómo tú te identificas para poder, pues estar en el mismo canal. Y su expresión dice cómo de plano nadie lo había considerado y le decían, no sé si se llamaba Francisco, pero a él le gustaba que le dijeran Juani, pues yo no tengo ningún problema con decirle, oye Juani, ¿cómo estás? ¿Verdad? Y tratarte como tú te identifiques. Creo que ir migrando también esa parte en esta parte que decías de la inclusividad y para irlo cerrando, nos hace falta también en algunos hospitales y en algunas personas el irlo poniendo sobre la mesa de, oye, pues hoy en día todos tienen los mismos derechos y tendremos que irnos adaptando a tratarlos a todos pues por igual y no solo al paciente, pues también al cuidador o al acompañante que podrá tener este tipo de identidad y que habría que nosotros como profesionales de la salud recibir capacitaciones para poder abordarlos y que sea pues muy humana la atención al final de cuentas. Eh, María, ¿algo con lo que quieras cerrar antes de despedirnos de la audiencia, tu mensaje final? Sí, Ani, bueno, primero que nada agradecerte, realmente ha sido un gusto al estar aquí contigo hoy, poder platicar este tema que realmente a mí me apasiona, podríamos pasar aquí horas hablando de esto, pero el tiempo también es corto, entonces mi mensaje va a ser el siguiente: no hay necesidad de hacer grandes cambios gigantescos en atención central en la persona. Se pueden hacer pequeños cambios como el que acabas de mencionar, de llamarlo por su nombre, del considerar cómo se identifica, del considerar hablarle con su lengua, del considerar tener ciertos dibujos para que puedan señalar en caso de que no puedan hablar o no puedan expresarse por algún tipo de ventilación mecánica que tengan o algún tipo de sedación que tenga ese paciente. El considerar los espacios físicos, el entorno, el ruido, los olores, todas estas percepciones. Ahí les dejo el mensaje de la neuroarquitectura como un punto sumamente importante ahora en el diseño hospitalario y de unidades de atención. Mi mensaje es, todos vamos a ser pacientes en algún momento de la vida, todos en algún punto hemos sido o vamos a ser acompañantes de alguien que esté en un proceso de salud o enfermedad. Y finalmente, muchos de nosotros somos colaboradores también, ¿no? Entonces, invertir en atención centrada en la persona es invertir en nosotros mismos y en las personas que queremos, ¿no? Ese sería mi mensaje final. Empecemos a invertir más en, más allá de muros, paredes, tomógrafos, mejores medicamentos. Todo eso es muy importante, pero si la base y el sentido del usuario, del colaborador y esa atención considerada en ellos no se retoma como el pilar más fuerte de la atención sanitaria, realmente hay muchas cosas que todavía tenemos por hacer en México. Claro, perfecto.
Pues muchas gracias a ti también por aceptar la invitación. Creo que se venía trabajando desde hace tiempo y pues veníamos coincidiendo desde hace mucho en este gran tema. Me da mucho gusto que sea un tema que hoy en día te represente y con el cual pues te identifiquen y justo por eso quería hacer el episodio para pues para comunicar esta información a quienes estén pues seguramente buscando información de calidad porque pues no hay tanta información hoy en día. De hecho, cabe puntualizar, buscaba hace ratito en ChatGPT atención centrada en el paciente y en la persona y aún no lo tiene como tan bien identificado, tienes que ir como mejorando los prompts. Sé que me estoy saliendo un poco pero me acordé porque ibas puntualizando que no son sinónimos, sino ha ido madurando, tanto que ChatGPT no lo identifica de inicio, si no se lo preguntas como muy intencionado, me tardé 2, 3 veces en generar el prompt correcto para poder que me diera lo que yo buscaba. Entonces, pues, como ni siquiera la inteligencia artificial, que es global, tiene esta madurez, así que no podríamos esperar que cualquier directivo, cualquier persona operativa de un hospital entienda esta migración y este cambio si pues un modelo de inteligencia artificial no lo ha logrado. Entonces, pues muchas gracias. De nuevo te felicito por todo este aprendizaje que nos has compartido y pues que apenas en realidad vamos comenzando, así que pues nos falta muchísimo por seguir aprendiendo y compartir. A todos los colegas que han llegado hasta este punto, les agradecería que compartieran este episodio en sus redes sociales para crecer esta comunidad y llegar a más personas. Hemos llegado hasta aquí. Nos vemos la próxima semana a seguir viviendo nuestra misión.